Es una fiesta de más de 2000 años de antigüedad que conmemora la resurrección, complementada con algunos animales y huevos como símbolos. El significado de la Pascua y su asociación con el conejo y los huevos. Te invito a conocer o recordar parte de su historia, también a darle me gusta a este documental, a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones y a compartir. Bienvenidos. En el judaísmo, la palabra Pascua se conoce como Pesaj, que en hebreo significa pasar por alto, y consiste en todo el proceso de liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en el antiguo Egipto y su transición hacia la libertad. Los términos judíos, hebreos e israelitas están interconectados históricamente y a menudo se usan de forma indistinta, pero tienen diferentes matices. Con respecto al uso de la palabra hebreos, este es el término más antiguo y se refiere a los nómadas semitas, es decir, a los pueblos que comparten un origen común en el Medio Oriente que, según la Biblia, fueron los antepasados de los israelitas. La palabra hebreos podría significar los que vienen del otro lado y se asocia principalmente con un periodo temprano en la historia bíblica, antes de la formación de la nación de Israel. Con respecto al término israelitas, surge con Jacob, quien fue renombrado por Dios como Israel luego de ganar en una lucha. Su significado podría ser el que lucha con Dios y prevalece. Sus descendientes son conocidos como israelitas. La denominación de israelitas se refiere al pueblo que formó el reino de Israel en la tierra de Canaán, con una identidad tribal y luego nacional unida por una fe común. Este término es predominante en los relatos bíblicos del Éxodo. En cuanto al uso de la palabra judíos, esta deriva del reino de Judá, uno de los dos reinos en los que se dividió el reino de Israel después de la muerte del rey Salomón. Los habitantes del reino de Judá eran conocidos como judíos. Tras la conquista del reino de Israel por los asirios y sus posteriores dispersiones, el término judío se aplicó a los descendientes del reino de Judá, que mantuvieron su identidad religiosa y cultural, así como a los miembros de las otras tribus que se unieron a ellos. Este término enfatiza la continuidad religiosa, cultural y étnica del pueblo descendiente de los antiguos israelitas, dispersos por todo el mundo tras las diásporas, es decir, dispersiones forzadas y traumáticas o migraciones voluntarias por motivos económicos, políticos y sociales. Se refiere a aquellos que practican el judaísmo y o se identifican con la cultura y la historia judía. En relación con las semejanzas entre los términos hebreos, israelitas y judíos, se refiere al mismo linaje ancestral que se remonta a Abraham, conocido por su profunda fe y obediencia a Dios y por ser el patriarca de numerosas naciones relatado en el Antiguo Testamento. Comparten una historia bíblica común y una conexión ancestral con la tierra de Israel. Los judíos modernos se consideran descendientes de los antiguos israelitas y, por lo tanto, también de los hebreos. En cuanto a las diferencias entre los términos, se refiere al tiempo de los hechos suscitados. La palabra hebreos destaca el origen ancestral o para referirse al idioma. Israelita se utiliza a menudo en contextos bíblicos o históricos para referirse al antiguo pueblo del reino de Israel, su identidad tribal y nacional. Judíos es el término más común utilizado hoy en día para referirse a los miembros de este pueblo, su identidad religiosa, cultural y étnica que continúa a través de la historia y las diásporas. El término israelí se refiere a un ciudadano del moderno Estado de Israel, independientemente de su religión u origen étnico. Con respecto a la Pascua en el cristianismo,
La Semana Santa es su festividad más importante y conmemora los sufrimientos que Jesús experimentó por la redención de los pecados de la humanidad, acontecimiento también conocido como la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El cristianismo celebra la Pascua de Resurrección, por lo que Jesucristo, según la fe cristiana, resucitó al tercer día después de su crucifixión. La Pascua cristiana marca el paso de Jesús de la muerte a la vida. Por lo tanto, la palabra Pascua evoca la idea de liberación y paso en las tradiciones del judaísmo y del cristianismo, la misma que, arraigada en más de 2000 años de rituales y costumbres, conmemora el acontecimiento central de la Iglesia cristiana, el cual fue la resurrección de Jesucristo, que el cristianismo ve como el cumplimiento de la profecía bíblica de un Mesías que resucita entre los muertos y da vida eterna en el cielo a los que creen en él. La Pascua tiene lugar al final de la Cuaresma, el cual es una temporada de 40 días de ayuno y arrepentimiento, que se inicia el miércoles de ceniza y culmina con la Semana Santa. Los cristianos conmemoran los acontecimientos bíblicos que rodean la persecución, crucifixión y muerte de Jesús. La Semana Santa incluye el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y culmina con la Pascua, la cual es una fiesta al final de la Semana Santa, también llamada Domingo de Resurrección. La crucifixión de Jesucristo coincide con el Pesaj y se considera que la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos representó una forma renovada de celebrarlo. Sobre los acontecimientos que marcan la Pascua, el Nuevo Testamento narra la historia de la muerte y resurrección de Jesús, concebido milagrosamente y profetizado como Hijo de Dios y Rey de los judíos. Jesús se hizo popular como hacedor de milagros y defensor de los pobres y marginados. Por estas razones, se ganó un grupo creciente de devotos, seguidores y discípulos. Pero la popularidad de Jesús también enfrentó a las autoridades romanas y a los religiosos judíos que se opusieron a sus proclamas y a su ministerio. Esa oposición comienza a llegar a su punto álgido cuando Jesús hace una entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, donde fue recibido por una multitud de acólitos que depositaron ramas de palmas a su paso, acto también conocido como Domingo de Ramos. Según cuenta la historia bíblica, durante una comida con sus discípulos, más tarde conocida como la Última Cena, Jesús predice que uno de sus seguidores le traicionará e invita a sus discípulos a comer pan y a beber vino en su memoria. Después de la cena, Jesús es arrestado. Se revela que Judas Iscariote, uno de sus discípulos, había decidido entregar a Jesús a los sumos sacerdotes judíos de la ciudad a cambio de 30 piezas de plata. Ese día pasará a ser conocido como el Jueves Santo. Jesús es juzgado y golpeado. Al ver que la multitud se ha puesto en su contra, Poncio Pilatos, el gobernador provincial romano, accede a darle muerte. Jesús es entonces crucificado, una pena de muerte reservada a los criminales. Muere y es enterrado en una tumba. Estos acontecimientos también se los conoce como Viernes Santo, donde su cuerpo reposa durante todo el día siguiente, hecho conocido también como Sábado Santo. Pero cuando sus dolientes regresan a su tumba el domingo, ésta está vacía. Jesús ha resucitado. Ese día se celebra la Pascua o Domingo de Resurrección, es decir, el paso de la muerte a la vida de Jesús. La Pascua cristiana coincide con el inicio de la primavera y se vincula con celebraciones precristianas asociadas al florecimiento y el reverdecer de la naturaleza, como en el caso de la Navidad. Profesionales en el tema sostienen que también en las celebraciones pascuales
se produjo una cristianización paulatina de las celebraciones paganas. En cuanto al huevo de Pascua, su cascarón representa la tumba de Jesús vacía y la vida que surge del huevo simboliza la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el cristianismo tomó la figura del huevo como símbolo de surgimiento de la vida y también la concepción de la Virgen María a partir de la castidad. Ya en las mitologías del politeísmo, el huevo enfatiza la fuerza creadora de la que nace el mundo. Por poner un ejemplo, en el ámbito anglosajón, el huevo se relaciona con la diosa Eastre u Ostara, la cual es su equivalente en el ámbito germánico. Es la diosa del despertar primaveral, en cuyo honor se consumían huevos, con la creencia de incentivar la fertilidad. Otras teorías apuntan a que la prohibición de consumir huevos, al igual que otros productos de origen animal como la carne y la leche, durante la Cuaresma, llevó a que las personas cociesen los huevos puestos durante el periodo cuaresmal para conservarlos y poder consumirlos una vez finalizado el periodo de abstinencia. Sea cual sea el origen de tal relación, la teología cristiana encontró en la imagen del huevo un poderoso símbolo para difundir su mensaje. La nueva vida que rompe la cáscara se asocia al modo en el que, según los evangelios, Cristo resucitó y abandonó su tumba. El huevo, además de ejemplificar la castidad y la pureza, expresa la promesa de una vida renovada, por lo que el huevo como concepto biológico y estructura física precedió al ser que surge del mismo, y el primer huevo surgido en el mundo podría haber aparecido de procesos de replicación asexual o formas muy simples de intercambio genético. A comienzos del siglo XIX, aparecieron los primeros huevos de chocolate con pequeños regalos en su interior. La costumbre, que nació en Alemania, Italia y Francia, según reconoce un artículo de la página web National Geographic en español, continúa hasta la actualidad. Del mismo modo, el conejo es un símbolo pagano que representa un emblema de fertilidad. Por lo tanto, sostiene la Enciclopedia Mundial, la imagen del animal podría estar asociada a la Virgen María debido a una mala interpretación de su biología reproductiva única y de su comportamiento, debido a la creencia de que las conejas podían concebir sin perder la virginidad. En el arte medieval, a veces se representaban conejos o liebres junto a la Virgen María para simbolizar su fecundidad divina. Un ejemplo famoso es la pintura de Tiziano llamada La Virgen del Conejo. El conejo, al ser una criatura asociada con la primavera, época de renacimiento de la naturaleza y fertilidad, podría haberse vinculado con la renovación, que también está presente en la figura de María como Madre de Cristo, para algunas personas considerado el nuevo Adán. A la vez, parte del origen del conejo de Pascua, de forma similar al huevo de Pascua, se remonta a tradiciones germánicas precristianas asociadas también con la diosa de la primavera y fertilidad llamada Ostara, también representada mediante la liebre en tótems. Con la cristianización de estas culturas, algunos símbolos paganos se adaptaron o se les dio una nueva interpretación cristiana. Es posible que en algún punto algunos símbolos de la fertilidad y la nueva vida que complementan a la diosa de la primavera y la fertilidad germánica Ostara, como el huevo y la liebre, se hayan asociado con la figura de María, quien también representa una nueva esperanza para la humanidad a través de su Hijo. En la cultura moderna, el conejo de Pascua es un personaje que tiene la misma función de Papá Noel. Recompensa a los niños que se han portado bien
dejándoles una cesta llena de huevos de chocolate con un juguete en su interior la mañana de Pascua. De acuerdo con la Enciclopedia de Historia Mundial, la idea del juego de la búsqueda de los huevos que deja el conejo de Pascua estuvo especialmente dirigida a incluir a los niños. Esta actividad lúdica sirve de emulación de los discípulos que hallaron vacía la tumba de Jesucristo. El surgimiento comercial del conejo de Pascua es impreciso. Es posible que se originara en Alemania y llegara a América por inmigrantes protestantes. La figura del conejo de Pascua fue atestiguada por primera vez en 1682, describe la Enciclopedia Mundial y, al igual que la Navidad, la Pascua festeja parte de la fusión de las mejores cosas de algunas culturas. Por lo tanto, es un importante acontecimiento para reunirse con los miembros de la familia y los amigos. Con respecto entre la diferencia entre la palabra Jesús y Cristo, se refiere a la misma persona, pero Jesús alude a su humanidad y su nombre, mientras que Cristo se refiere a su divinidad y su papel como el Mesías prometido. Por lo tanto, Jesucristo es la forma más común de referirse a Él, reconociendo ambas naturalezas, su humanidad y su mesianismo. Primero el razonamiento y luego el autor. Muchas gracias por su atención. Hasta otra realización documental. David Neira, para David Channel, el canal de la investigación independiente.